Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El calor caía sin piedad desde un cielo blanquecino que parecía no tener fin, envolviendo la carretera en una quietud sofocante que hacía difícil incluso respirar. Ernesto sostenía la mano de Beatriz con una firmeza temblorosa, como si al soltarla pudiera perderla para siempre. Llevaban más de 50 años caminando juntos por la vida, compartiendo esfuerzos, sacrificios y silencios, y jamás imaginaron que su historia llegaría a un punto tan desconcertante como aquel, sentados en el asiento trasero de un automóvil que no les pertenecía del todo, rodeados por un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper, mientras la promesa de una sorpresa flotaba en el aire con un sabor extraño, casi amargo. Beatriz intentaba convencerse de que aquello era un gesto de cariño, recordaba las palabras de su hijo mayor, dichas con una sonrisa ensayada, hablando de un lugar bonito, tranquilo, ideal para descansar. Pero su corazón no lograba sentirse en paz. Algo en su interior le decía que no era una invitación sino una despedida disfrazada. Ernesto, en cambio, guardaba silencio, había aprendido con los años a leer lo que no se decía, a percibir la ambición cuando se escondía detrás de palabras amables. Y en los ojos de sus hijos había visto ese brillo inquieto que no anunciaba nada bueno. El auto comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse en el borde de una carretera solitaria. Rodeada de polvo y tierra reseca, no había casas, no había sombra. Solo un poste de madera perdido en la distancia como único punto de referencia. Fernando salió del vehículo sin mirar atrás y dijo algo sobre un problema técnico. Carlos y Patricia bajaron también, pero ninguno parecía realmente interesado en lo que ocurría. Hablaban entre ellos en voz baja, con prisa, como quien quiere terminar algo. Incómodo cuanto antes. Cuando les pidieron que bajaran del auto, el golpe del calor fue inmediato. Beatriz se apoyó en Ernesto con dificultad, su respiración se volvió irregular, y aunque intentó sonreír, sus ojos reflejaban miedo y confusión. Dejaron sus pequeñas maletas en el suelo, no en sus manos, y les indicaron que esperaran junto al poste, prometiendo volver en un momento, una promesa dicha sin convicción, sin afecto, sin alma. Ernesto observó cómo los autos se alejaban levantando una nube de polvo que poco a poco se tragó el horizonte. Esperó escuchar el sonido del motor regresar, esperó ver una silueta detenerse, pero no ocurrió. El silencio se volvió pesado, definitivo, y en ese instante comprendió la verdad que nadie quería pronunciar. No iban a volver. Beatriz rompió en llanto, un llanto contenido durante años. Mientras Ernesto sentía como algo se quebraba dentro de él, no solo por el abandono, sino por la vergüenza profunda de haber confiado, de no haber podido proteger a la mujer que amaba. Sentados en el suelo ardiente, con el sol implacable sobre sus cuerpos cansados, el tiempo comenzó a estirarse de una forma cruel. La primera hora pasó entre incredulidad y espera. La segunda entre silencio y agotamiento. Beatriz empezó a debilitarse, su voz se apagaba, sus labios se secaban, y Ernesto, impotente, buscaba con la mirada algo, cualquier cosa, una señal, un auxilio, una respuesta. Allí, en medio de la nada, sin agua, sin sombra y sin nadie que los reclamara, Ernesto comprendió que habían sido dejados atrás como si su vida ya no tuviera valor. Y mientras sostenía a Beatriz entre sus brazos, con el corazón acelerado y la mente nublada por el calor, una pregunta comenzó a crecer dentro de él. Una pregunta que marcaría para siempre lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hace una persona cuando ya no le queda absolutamente nada? El sol seguía subiendo sin misericordia, como si el tiempo se hubiera detenido solo para observarlos. Ernesto intentaba cubrir a Beatriz con su propio cuerpo, pero sabía que su sombra era insuficiente. El calor parecía venir de todas partes, del cielo, del suelo, del aire mismo. Y cada minuto que pasaba se sentía más largo que el anterior. Beatriz murmuraba palabras inconexas. Recuerdos de otra época, nombres de hijos cuando aún eran pequeños, escenas domésticas que ya no existían. ¿Y ese delirio suave, casi tierno, era lo que más destrozaba a Ernesto? Porque entendía que su mente comenzaba a escapar de una realidad que se había vuelto insoportable. Miró alrededor buscando ayuda, algún vehículo, alguna persona, cualquier señal de vida.
Pero la carretera parecía ajena a su sufrimiento, los pocos autos que pasaban lo hacían a distancia. Sin detenerse, como si la escena no mereciera atención, Ernesto apretó los dientes. No sentía miedo por él mismo, sentía algo peor, una mezcla de culpa y desesperación por no poder hacer nada. Había pasado su vida trabajando, construyendo, resolviendo problemas, siempre había encontrado una salida. Pero ahora, frente a la fragilidad de Beatriz, todas sus fuerzas parecían inútiles. Las palabras que había escuchado días antes comenzaron a resonar en su cabeza, dichas en susurros. Con tono de cansancio, con una frialdad que en su momento no quiso aceptar, son una carga. Ahora entendía el significado real de esa frase, no era solo una queja, era una decisión. Y esa decisión los había llevado hasta allí, al borde de una carretera olvidada, tratados como algo prescindible. Ernesto sintió como la indignación inicial se transformaba lentamente en un vacío profundo, no había energía para la rabia, solo quedaba una tristeza silenciosa que lo envolvía todo. Beatriz pidió agua con un hilo de voz, apenas audible. Ernesto revisó las maletas una y otra vez. Aunque sabía que no había nada, sus manos temblaban mientras buscaba lo imposible. Cada gesto era un acto de esperanza irracional, como si al insistir pudiera cambiar la realidad. Pero la realidad no cedía, el calor continuaba, el tiempo avanzaba, y la respiración de Beatriz se volvía cada vez más débil. Fue entonces cuando Ernesto levantó la mirada al cielo, no con enojo, sino con una sinceridad cruda que solo aparece cuando se ha perdido todo orgullo. No tenía palabras elaboradas. No tenía discursos aprendidos, solo un clamor simple, nacido del amor y del miedo. Allí, de rodillas sobre la tierra caliente, comenzó a hablar desde lo más profundo de su ser, sin saber si alguien escuchaba, sin saber si habría respuesta, pero sabiendo que ese era el último lugar al que podía acudir. Mientras el sol seguía su curso lento y el mundo parecía indiferente, algo dentro de Ernesto empezó a cambiar. No en el exterior, no todavía, sino en su interior. Una quietud extraña comenzó a sustituir la desesperación, como si después de tocar fondo, ya no quedara nada más que entregarse por completo, y sin saberlo, en ese instante exacto, cuando toda esperanza humana se había agotado, el camino estaba a punto de responder. La tarde avanzaba con una lentitud cruel. El aire vibraba como si todo el paisaje estuviera suspendido en un espejismo interminable. Beatriz ya no hablaba con claridad, sus palabras se mezclaban con recuerdos lejanos. Escenas de una vida pasada donde el hogar era seguro y los hijos corrían por el patio. Ernesto la escuchaba en silencio, sosteniendo su cabeza con cuidado, intentando que su voz no se quebrara al responderle, aunque sabía que ella ya no distinguía del todo el presente del pasado. En un momento, Beatriz mencionó el nombre de Lucía, la hija menor, la que vivía lejos, la que siempre llamaba para preguntar cómo estaban, la que enviaba ayuda sin pedir nada a cambio. Ernesto sintió un nudo en la garganta, porque sabía que si ella estuviera allí, nada de esto habría ocurrido. Pero la distancia era un muro imposible de atravesar. Y ese pensamiento terminó de derrumbar lo poco que quedaba de su resistencia. Fue entonces cuando Ernesto se incorporó con dificultad, sus rodillas crujieron al tocar el suelo caliente. Y sin importar la vergüenza ni el cansancio, se arrodilló junto a Beatriz. No lo hizo como un acto dramático, sino como el gesto natural de alguien que ya no tiene nada que defender. Allí, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, dejó salir una súplica que no buscaba explicaciones ni castigos. Solo alivio, solo paz para la mujer que había compartido su vida durante más de medio siglo. No pidió recompensas, no pidió respuestas, no pidió entender el porqué de lo ocurrido. Solo pidió que Beatriz no siguiera sufriendo, que si había algún tipo de misericordia en el mundo, se manifestara de alguna forma, aunque él mismo no pudiera verla. Su voz era baja, casi un murmullo, pero estaba cargada de una honestidad absoluta, de esas que nacen cuando ya no queda nada que perder. El silencio que siguió fue profundo, tan denso que parecía envolverlo todo. No hubo señales inmediatas. No hubo cambios visibles, solo el mismo sol, la misma carretera, el mismo poste de madera. Ernesto abrió los ojos con una sensación extraña, una mezcla de derrota y calma. Como si al haber entregado su última esperanza, el miedo hubiera perdido fuerza.
Y justo cuando pensaba que todo había terminado, cuando se preparaba para sentarse de nuevo junto a Beatriz y esperar lo inevitable, algo diferente comenzó a tomar forma en el extremo del camino. Al principio parecía solo una distorsión del aire, una figura borrosa nacida del calor, pero poco a poco, esa forma empezó a definirse, avanzando con paso firme hacia ellos, rompiendo la inmovilidad de la tarde y anunciando que lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. Ernesto entrecerró los ojos, convencido al principio de que se trataba de una ilusión provocada por el cansancio y el calor. Nadie caminaba por esa carretera a esas horas, no era lógico, no era sensato. Y sin embargo la figura avanzaba con una serenidad imposible de ignorar. No se movía con prisa ni con torpeza, sino con una calma firme, como si cada paso estuviera completamente decidido desde antes de comenzar. A medida que se acercaba, Ernesto pudo distinguir a un hombre solo, con vestimenta sencilla y un bastón apoyado en la mano. Llevaba una bolsa de tela colgada al hombro y su postura no mostraba agotamiento. No parecía afectado por el clima ni por la dureza del camino. Beatriz, con los ojos entreabiertos, también pareció percibir algo, aunque no habló, su respiración se volvió un poco más regular, como si una presencia invisible comenzara a aliviar la tensión del ambiente. El hombre se detuvo a pocos pasos de ellos, no habló de inmediato, no preguntó, no juzgó. Simplemente observó la escena con una atención profunda. Como quien comprende una historia completa con solo mirar, Ernesto sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por ser visto en ese estado, y alivio por no estar completamente solo. Su voz salió temblorosa cuando intentó explicar lo ocurrido, habló del abandono, del cansancio de Beatriz, de la sed que ya no podía calmar. El viajero no respondió con palabras largas. Se inclinó con naturalidad y sacó de su bolsa una pequeña cantimplora. Se la entregó a Ernesto con un gesto simple, casi cotidiano, indicándole que la ayudara a beber. Ernesto obedeció sin pensar, apoyó con cuidado la cantimplora en los labios de Beatriz, esperando que el agua estuviera tibia como todo en aquel lugar, pero al primer sorbo ocurrió algo inesperado. El agua estaba fría, profundamente fría, como si viniera de un manantial oculto bajo la tierra. Beatriz reaccionó de inmediato, tragó con más fuerza, abrió los ojos, y un suspiro de alivio recorrió su cuerpo. Ernesto sintió como su propio corazón se aceleraba al ver ese pequeño cambio. Algo tan sencillo como agua había logrado lo que él no había podido en horas. El viajero observó en silencio mientras Beatriz recuperaba poco a poco el color en su rostro. Luego extendió la mano y la colocó suavemente sobre su frente. No hubo gestos exagerados ni palabras elevadas, solo una quietud profunda que pareció envolverlos. Ernesto no entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que ese encuentro no era casual, y que aquel hombre no era un viajero común. En ese instante, el camino dejó de ser un lugar de abandono y se convirtió en el umbral de algo mucho más grande. Beatriz respiró con más profundidad, como si el aire hubiera recuperado de pronto una ligereza olvidada. Sus manos dejaron de temblar y su mirada, antes perdida, comenzó a enfocarse con claridad. Ernesto observaba sin poder articular una sola palabra, atrapado entre el asombro y el alivio, mientras el viajero retiraba lentamente la mano, como quien completa una tarea natural, sin expectativa de reconocimiento. Ella se incorporó por sí misma, apoyándose apenas en el suelo, y miró alrededor con desconcierto, como si despertara de un sueño largo y confuso. Preguntó qué había pasado. Su voz ya no era un susurro frágil, sino la de la mujer firme que Ernesto conocía desde hacía décadas. Él retrocedió un paso, con lágrimas contenidas, intentando comprender cómo algo tan grave podía haberse disipado de forma tan repentina. El viajero sacó entonces un trozo de pan de su bolsa y lo partió en dos, ofreciéndolo sin ceremonia. Sin explicaciones, Ernesto y Beatriz lo aceptaron casi por instinto. Al comerlo sintieron como el cansancio del día se desvanecía, no solo el hambre física, sino ese agotamiento profundo que se acumula con los años y las decepciones. La fuerza regresó a sus cuerpos con una calidez serena, estable, como si hubieran descansado durante horas. Ernesto dio un paso al frente, su voz temblaba, no por miedo, sino por la conciencia de estar frente a algo que superaba toda lógica. Preguntó quién era,
¿qué hacía allí? ¿Cómo había sabido encontrarlos? El viajero lo miró con una calma que parecía atravesarlo por dentro. No había reproche en sus ojos, ni sorpresa. Solo un conocimiento profundo de lo que Ernesto había pedido momentos antes, allí mismo, de rodillas en el polvo. Le habló de la súplica pronunciada, de la entrega sincera, de la petición nacida del amor y no del orgullo. Ernesto sintió como cada palabra encajaba con exactitud en lo que había ocurrido en su interior. Entendió que no había sido ignorado, que su clamor había sido escuchado de una manera que nunca habría imaginado. Luego, sin alzar la voz ni dramatizar el momento, el viajero les indicó que se levantaran y lo siguieran. No hacia la carretera por donde habían sido abandonados, sino en dirección opuesta, hacia unas colinas poco visibles. Ernesto dudó solo un segundo, miró a Beatriz, quien asintió con una paz nueva en el rostro. Tomados de la mano, dieron el primer paso alejándose del lugar donde habían sido dejados atrás, sin saber exactamente a dónde iban, pero con la certeza absoluta de que ya no caminaban solos. El camino que siguieron no era visible a simple vista, apenas una leve marca entre la tierra seca, pero el viajero avanzaba con seguridad, como si conociera cada curva y cada desnivel. Ernesto y Beatriz lo seguían sin esfuerzo, sorprendidos de no sentir cansancio. El calor seguía presente, pero ya no los oprimía. Una brisa suave parecía acompañarlos, envolviéndolos en una sensación de resguardo inexplicable. Mientras caminaban, ninguno hacía preguntas, no porque no las tuvieran, sino porque algo en la presencia de aquel hombre hacía innecesarias las explicaciones. El silencio no era incómodo, era pleno, lleno de una calma que Ernesto no recordaba haber sentido antes. Beatriz apretaba su mano con una sonrisa leve, como si cada paso la devolviera un poco más a sí misma. Tras un tiempo que no supieron medir, coronaron una pequeña elevación, y allí, entre pliegues de tierra y rocas, apareció una casa sencilla de piedra, discreta, casi escondida. Parecía haber estado allí desde siempre. Esperando, una chimenea encendida dejaba escapar una línea delgada de humo. Señal inequívoca de vida y refugio. Ernesto sintió como el pecho se le llenaba de alivio. Al entrar, encontraron una mesa preparada con agua fresca, pan, frutas sencillas, mantas limpias y un fuego encendido que iluminaba el interior con una luz cálida. No había lujos, pero sí una sensación profunda de cuidado, de intención. Como si cada detalle hubiera sido dispuesto pensando en ellos. El viajero los invitó a sentarse, a comer, a descansar, y se movía por el lugar con naturalidad, como alguien que pertenece al sitio. Esa noche durmieron como no lo habían hecho en años, un descanso profundo, sin sobresaltos, sin preocupaciones. Ernesto sintió como su mente se aquietaba por completo, como si el peso acumulado de toda una vida se hubiera disuelto. Beatriz respiraba con tranquilidad. Su rostro sereno reflejaba una paz que hacía mucho tiempo no aparecía. Durante los días siguientes permanecieron allí, conversando, escuchando, compartiendo silencios. El viajero hablaba poco, pero cada palabra parecía acomodar algo dentro de ellos, sanando no solo el cuerpo, sino las heridas invisibles que habían dejado el abandono y la humillación. Ernesto comprendió entonces que aquel refugio no era solo un lugar físico, era un espacio de restauración, un punto de transición entre lo que habían sido y lo que aún podían llegar a ser, y sin saberlo, estaban siendo preparados para un encuentro que cambiaría definitivamente el rumbo de su historia. Al tercer día, mientras la luz del amanecer entraba suavemente por la única ventana, Ernesto sintió la necesidad de hablar de algo que había guardado en silencio durante años. No era una confesión impulsiva, era una verdad que pedía salir ahora que se encontraba en un lugar donde no había juicio ni prisa. Se sentó frente al fuego con el viajero y con la voz baja, comenzó a relatar la historia de la tierra que habían trabajado toda su vida, el esfuerzo, las deudas superadas con sacrificio y la ayuda inesperada de su hija menor, la única que había dado sin pedir nada a cambio. Habló de una decisión tomada en secreto, de un documento firmado para proteger aquello que el amor había salvado. No por rencor, sino por justicia. Ernesto explicó que no sabía si había hecho bien, que temía que todo se perdiera entre disputas y ambición, y al terminar, extendió el sobre amarillento como quien entrega lo último que posee, no para exigir una respuesta,
sino para soltar el peso que ya no podía cargar. El viajero escuchó sin interrumpir, tomó el sobre con respeto y lo colocó cerca del fuego, no como un papel común, sino como algo que había sido consagrado por la intención correcta. Habló entonces de herencias que no se miden solo en tierras ni documentos, de promesas selladas por el sacrificio y la fidelidad, y de cómo aquello que nace del amor verdadero no queda desprotegido, aunque el mundo intente ignorarlo. Ernesto sintió una liberación profunda, como si por primera vez hubiera hecho las paces con el pasado y con el futuro al mismo tiempo. Comprendió que no todo debía resolverse con fuerza ni control, que había cosas que podían ser confiadas, sostenidas por algo mayor que el miedo. Beatriz, que escuchaba desde la mesa, asintió con lágrimas tranquilas, no de dolor, sino de alivio. En ese mismo instante, lejos de allí, una inquietud comenzó a despertar en el corazón de Lucía, la hija distante, una sensación imposible de explicar que la impulsó a detener su rutina y a elevar una oración sincera, pidiendo protección, guía y claridad. Sin saberlo, su súplica estaba alineándose con lo que ya había sido puesto en movimiento. Y mientras el fuego seguía ardiendo en el refugio, un nuevo tramo de la historia comenzaba a tomar forma, uniendo caminos que parecían separados por la distancia, pero que nunca habían dejado de estar conectados. Lucía despertó con el corazón acelerado y una certeza imposible de ignorar. No había sido un sueño común. Había visto el camino, el poste de madera, el polvo levantándose bajo un sol implacable. Y sobre todo había sentido una paz profunda justo cuando más miedo había experimentado. Se levantó sin dudar, como si alguien la hubiera llamado por su nombre desde muy lejos, tomó lo necesario y salió, sin explicaciones largas, con la intuición guiando cada paso. El viaje fue una mezcla de silencio y determinación. Mientras avanzaba, la imagen de sus padres regresaba una y otra vez a su mente, no como un recuerdo frágil, sino como una presencia viva. Al llegar a la vieja región, algo la condujo fuera de los caminos habituales. Dejó atrás la carretera principal y siguió un sendero casi invisible, el mismo que Ernesto y Beatriz habían recorrido días antes. Sin saberlo, estaba siguiendo la misma huella. Cuando divisó la pequeña casa de piedra entre las colinas, supo que había llegado. No necesitó confirmación. No necesitó preguntar, entró con el corazón abierto y la voz quebrada llamando a sus padres. El reencuentro fue inmediato, un abrazo largo, profundo, de esos que no necesitan palabras. Lágrimas que no nacían del dolor, sino de la gratitud. Ernesto y Beatriz apenas podían creerlo. La hija lejana estaba allí, justo cuando más la necesitaban. Lucía miró alrededor y entonces lo vio, al viajero, de pie junto al fuego, exactamente como en la visión. No como una figura extraña, sino como alguien que siempre había estado. Algo dentro de ella se inclinó en silencio, no por miedo, sino por reconocimiento. Comprendió que no había llegado por casualidad, que aquel refugio era más que una casa. Era un punto de encuentro preparado con anticipación. El viajero los observó con una leve sonrisa y habló de caminos que se cruzan cuando el corazón permanece fiel. De semillas que tardan en dar fruto, pero nunca se pierden. Ernesto sintió que todo comenzaba a encajar. El abandono, la prueba, el auxilio, la llegada de Lucía, no eran episodios aislados. Eran partes de un mismo proceso. Mientras la luz del atardecer envolvía la casa y el fuego seguía encendido, quedó claro que aquel encuentro no era el final, sino un nuevo comienzo. Algo que iba a poner a prueba la verdad de cada uno y revelar lo que realmente importa cuando todo lo superficial cae, y sin saberlo aún. Los pasos que faltaban por dar se pondrían frente a frente la fidelidad silenciosa y la ambición que había creído tener la última palabra. La calma del refugio fue interrumpida por un sonido lejano. Voces elevadas que rompían el silencio de las colinas. Ernesto fue el primero en tensarse. Reconoció ese tono antes incluso de distinguir las palabras. No era un llamado, era una exigencia. Beatriz sintió el mismo escalofrío y tomó la mano de Lucía con fuerza. El pasado que creían haber dejado atrás estaba subiendo por el sendero. Los pasos se acercaban sin cuidado, apresurados, como de quienes creen tener derecho sobre todo lo que ven. La puerta se abrió con brusquedad y allí estaban, los mismos rostros que los habían dejado atrás. Cargados ahora de enojo y ansiedad, hablaban de familia,
de errores, de malentendidos. Pero sus palabras no tenían peso, solo ruido. El aire del lugar pareció volverse denso ante esa presencia. Lucía se adelantó un paso, su voz firme contrastaba con el temblor que llevaba por dentro. Preguntó dónde habían estado cuando sus padres los necesitaban, no buscaba pelea, buscaba verdad. Pero la respuesta fue evasiva, excusas disfrazadas de preocupación tardía. Ernesto observaba en silencio. Algo había cambiado en él, ya no era el hombre que esperaba aprobación, ahora entendía con claridad. El viajero permanecía quieto, sin levantar la voz ni interponerse físicamente. Y sin embargo su sola presencia imponía un límite invisible. Cuando finalmente habló, lo hizo con serenidad absoluta, sus palabras no acusaban, describían. Y en esa descripción cada intención quedaba expuesta, no como castigo, sino como espejo. Los visitantes intentaron sostener su postura, hablaron de derechos y posesiones, de lo que creían merecer. Pero cuanto más insistían, más evidente se volvía el vacío de sus argumentos. Beatriz, con lágrimas contenidas, pidió paz, no venganza, pidió que se reconociera el daño, que se aceptara la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, su voz fue escuchada sin ser interrumpida. El viajero ofreció una salida, no impuesta, una oportunidad para elegir distinto. Para soltar el orgullo y reconocer el error. El silencio que siguió fue largo, pesado, decisivo. En ese instante quedó claro que no todos los caminos conducen al mismo lugar. Y que hay momentos en los que cada persona define, sin retorno, qué tipo de historia decide seguir escribiendo. La decisión quedó suspendida en el aire como un peso invisible, nadie se movía, nadie hablaba. Los rostros tensos reflejaban una lucha interna que ya no podía ocultarse. El viajero esperó sin prisa, como quien sabe que forzar una respuesta la vacía de sentido. Beatriz dio un paso al frente con una serenidad nueva, no para reclamar, sino para pedir que aquello terminara, que el rencor no siguiera marcando el rumbo de la familia. Hubo excusas, intentos de justificarse, palabras dichas más por orgullo que por convicción, pero ninguna logró romper el silencio profundo que se había instalado en el refugio. Lucía comprendió entonces que no todo puede ser reparado si no existe voluntad, que hay heridas que solo sanan cuando se reconoce su existencia. Ernesto sintió una mezcla de tristeza y claridad. Ya no necesitaba explicaciones, lo esencial estaba a la vista. El viajero habló una última vez, no con dureza, sino con firmeza. Dejó claro que cada acción tiene un peso y que toda herencia verdadera se construye desde la responsabilidad, no desde la conveniencia. No señaló culpables, pero tampoco permitió que la confusión siguiera disfrazándose de derecho. El mensaje fue simple y definitivo. Los visitantes, incapaces de sostener esa verdad, retrocedieron, no por fuerza externa, sino por la imposibilidad de permanecer donde todo quedaba expuesto. La puerta se cerró y con ella se fue el ruido, el aire recuperó su calma, el fuego volvió a ser solo fuego. La casa volvió a ser refugio. Ernesto respiró hondo. Beatriz apoyó la cabeza en su hombro y Lucía sintió que algo se había ordenado por dentro. No era un triunfo. Era un cierre. El viajero los miró con una expresión serena y les indicó que el tiempo allí había cumplido su propósito, que ahora era momento de regresar y reconstruir desde un lugar distinto. Al salir, la luz del amanecer comenzaba a tocar la tierra, y por primera vez en mucho tiempo, el camino que se abría frente a ellos no estaba marcado por el miedo, sino por una promesa silenciosa de renovación. El verdadero regreso apenas estaba comenzando. Caminaron juntos en silencio, dejando atrás la pequeña casa de piedra mientras la mañana se abría paso con una claridad suave. El aire se sentía distinto, más liviano, como si el peso de los últimos días hubiera quedado sellado en ese lugar que ya no necesitaban. Ernesto avanzaba con paso firme, Beatriz caminaba erguida, y Lucía los acompañaba con una atención amorosa, consciente de que algo profundo había cambiado para siempre. El sendero los condujo de regreso a la tierra que una vez habían llamado hogar. La granja aparecía ante sus ojos tal como la recordaban, desgastada, descuidada, con señales evidentes de abandono, la pintura opaca, los campos resecos, los árboles cansados. Ernesto sintió un nudo en el pecho, no por desesperanza, sino por la conciencia del trabajo que les esperaba.
Lucía apretó el documento entre sus manos, no como un papel legal, sino como un símbolo de responsabilidad. El viajero se detuvo frente a la entrada y los invitó a mirar con atención, no solo con los ojos, sino con la disposición interior correcta. Avanzó unos pasos y algo comenzó a transformarse. No de forma brusca ni espectacular, sino con una suavidad profunda. Como cuando la vida regresa después de una larga espera, la tierra parecía responder a su presencia. El ambiente se llenó de una vitalidad nueva. Beatriz observó cómo el lugar recuperaba lentamente su dignidad, no como un regalo caído del cielo, sino como una oportunidad renovada. Ernesto comprendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de resignificarlo. Cada grieta, cada marca, cada recuerdo ahora formaba parte de una historia distinta. Una historia que ya no estaba definida por el abandono, sino por la perseverancia. El viajero se volvió hacia ellos y habló de cuidar, de abrir, de compartir, de no repetir los errores que los habían llevado al borde del camino. Lucía escuchó con atención, sabiendo que aquello no era una instrucción momentánea, sino un encargo para toda la vida. En ese instante entendieron que el verdadero milagro no estaba solo en lo que habían recibido, sino en lo que ahora estaban llamados a ofrecer. Mientras el sol se elevaba por completo y la mañana se afirmaba, el viajero se despidió sin dramatismo, dejando atrás una certeza clara: no todo lo perdido se recupera de la misma forma, pero cuando se reconstruye desde la verdad, cada paso tiene sentido. Y así, con el corazón alineado y el camino abierto, comenzaron una nueva etapa, conscientes de que la fidelidad silenciosa siempre encuentra su recompensa. Con el paso de los días, la granja comenzó a transformarse no solo en su aspecto, sino en su significado. Ernesto se levantaba cada mañana con una energía que creía perdida, trabajaba la tierra con paciencia, sin prisa, como quien ya no lucha contra el tiempo. Beatriz se ocupaba del hogar con una alegría serena, cantando mientras ordenaba, y Lucía organizaba cada tarea con una claridad firme, consciente de que aquello no era solo un lugar para vivir, sino un espacio para sanar. Los vecinos, al verlos de regreso, comenzaron a acercarse con curiosidad, algunos con desconfianza, otros con sincero interés. Lucía los recibió sin reproches, sin relatos largos, solo con hechos. La puerta permanecía abierta, el pan se compartía, el agua se ofrecía con naturalidad. Y poco a poco la granja dejó de ser un punto olvidado para convertirse en un lugar de encuentro, un sitio donde la gente se sentía escuchada. Ernesto comprendió que todo lo vivido había tenido un propósito, no para endurecerlo, sino para devolverle la capacidad de comprender a otros. Hablaba con quienes llegaban cansados, con historias pesadas, y no ofrecía soluciones rápidas, ofrecía presencia. Beatriz, con su voz suave, recordaba a todos que la dignidad no se pierde con los años, y que cada etapa de la vida tiene algo valioso que entregar. Lucía observaba esa escena con gratitud profunda. Sabía que el verdadero legado no estaba en documentos ni posesiones, sino en esa capacidad de convertir el dolor en refugio. Entendió que la promesa recibida implicaba responsabilidad diaria, constancia y coherencia. No era un reconocimiento público, era un compromiso silencioso. Así, mientras el tiempo avanzaba, la granja se convirtió en un símbolo vivo de lo que sucede cuando el amor guía las decisiones. No hubo discursos ni celebraciones grandiosas, solo actos sencillos repetidos con fidelidad. Y en cada uno de ellos se afirmaba una verdad clara: cuando se elige cuidar en lugar de descartar, la vida encuentra la forma de florecer incluso después de haber tocado fondo. Los años pasaron sin estruendo, sin anuncios, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Y sin embargo la transformación era evidente para cualquiera que cruzara ese umbral. La granja ya no era solo un hogar, era un espacio donde el tiempo parecía ir más despacio, donde las personas podían sentarse, respirar y recordar quiénes eran antes de sentirse una carga. Ernesto envejecía con dignidad, con la espalda un poco más encorvada pero con la mirada firme. Beatriz caminaba más lento, pero su sonrisa seguía siendo el primer saludo para todos. Lucía asumió su papel sin proclamarse líder, entendió que cuidar no es mandar, sino sostener. Organizó lo necesario para que nadie se sintiera de más, para que cada persona tuviera una tarea, una voz, un motivo para levantarse por la mañana. Allí nadie era invisible,
cada historia importaba. Cada presencia tenía sentido, y esa coherencia silenciosa fue lo que más impactó a quienes llegaban por primera vez. Personas de distintos lugares comenzaron a hablar del sitio, no como un refugio extraordinario, sino como un lugar humano, profundamente humano, donde el respeto no dependía de la edad ni de la fuerza, sino del simple hecho de existir. Ernesto escuchaba esas historias con humildad, sin apropiarse del mérito. Sabía que nada de eso habría ocurrido sin haber atravesado primero el abandono y la prueba. En las noches tranquilas, cuando el trabajo del día terminaba, se sentaban juntos a mirar el cielo. Sin necesidad de palabras, Beatriz tomaba la mano de Ernesto como lo había hecho toda su vida. Y Lucía sentía que ese silencio compartido valía más que cualquier logro visible, porque estaba construido sobre algo real, algo que no podía ser arrebatado. Así, sin buscarlo, lo que comenzó como una traición se convirtió en una fuente de restauración para muchos. Y quedó claro que hay caminos que solo se abren después de haber sido cerrados por completo, cuando ya no queda nada que sostener excepto la verdad, y desde ahí, todo puede empezar de nuevo. Con el paso del tiempo, la historia de la granja dejó de pertenecer solo a quienes la habitaban y comenzó a vivir en quienes la atravesaban. Personas cansadas, solitarias, olvidadas por un mundo que avanza rápido. Llegaban sin grandes expectativas y se iban distintas, no porque alguien les prometiera algo, sino porque allí volvían a sentirse vistas. Ernesto solía decir que nadie llegaba por casualidad, que todos aparecían justo cuando su corazón estaba listo para detenerse y escuchar. Beatriz, ya con pasos más cortos, se sentaba cada tarde cerca de la entrada, ofreciendo una sonrisa y una palabra amable. Su sola presencia recordaba que la ternura no envejece, que la bondad no se gasta con los años. Lucía observaba esas escenas entendiendo que ese era el verdadero milagro que habían recibido. No la restauración del lugar, sino la restauración del sentido. La posibilidad de convertir el dolor en servicio sin endurecerse. En ese ambiente, el recuerdo del viajero no era constante en palabras, pero sí en cada gesto, en cada decisión tomada desde la compasión y no desde el miedo. Nadie hablaba de él como una figura lejana. Su enseñanza estaba viva en la forma en que se abría la puerta, en cómo se compartía el pan, en la manera de escuchar sin interrumpir, de acompañar sin imponer. Ernesto y Beatriz sabían que su tiempo no era infinito, y lejos de entristecerlos, esa certeza los hacía más presentes, más atentos a cada día, a cada conversación, a cada amanecer compartido. Lucía comprendió entonces que la herencia más grande no era la tierra, ni la casa, ni siquiera la obra que había nacido allí, sino esa forma de estar en el mundo sin descartar a nadie. Y así, mientras el sol seguía saliendo cada mañana sobre los campos ahora vivos, la historia llegaba a su cierre natural, no como un final abrupto, sino como una enseñanza que permanece, recordando que incluso cuando alguien es dejado al borde del camino, la vida aún puede sorprenderlo, y que a veces, lo que parece un abandono es el punto exacto donde comienza la verdadera transformación. Muchos años después, cuando el ritmo de la granja ya se había integrado al latido natural de la vida, Ernesto y Beatriz partieron en paz, sin estruendo, sin miedo, habiendo dejado todo dicho con su forma de vivir. Lucía permaneció allí, cuidando el lugar con la misma fidelidad con la que un día había cuidado a sus padres desde la distancia, entendiendo que su misión no era sostener el pasado, sino mantener viva la esencia de lo aprendido. La granja siguió recibiendo personas que llegaban cansadas del camino, algunas con historias rotas, otras simplemente con el alma agotada, y a todas se les ofrecía lo mismo: un lugar donde sentarse, un vaso de agua fresca, una conversación honesta. Nadie era interrogado, nadie era apurado, porque allí se había aprendido que el mayor alivio no siempre viene de grandes soluciones, sino de pequeños gestos constantes. Lucía, ya mayor, solía decir que aquel día en la carretera cambió todo, no porque alguien apareciera para resolverlo todo, sino porque les recordó algo esencial, que incluso cuando el mundo parece darte la espalda, tu valor no desaparece, que la dignidad no se pierde con la edad ni con el abandono, y que siempre existe la posibilidad de volver a empezar desde un lugar más verdadero. Quienes escuchaban su historia entendían que no se trataba de un relato extraordinario,
sino de una invitación silenciosa, una invitación a mirar a los demás con más humanidad, a no pasar de largo cuando alguien se queda atrás, a elegir el cuidado en lugar del descarte, porque al final, la vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se comparte. Y así, la historia que comenzó al borde de una carretera se convirtió en un recordatorio permanente. Cuando todo parece perdido, cuando ya no queda fuerza ni respuestas, todavía existe un camino que se abre para quienes se atreven a confiar, a amar y a no cerrar el corazón, porque muchas veces, el verdadero milagro no es que alguien llegue a salvarte, sino descubrir que tú también puedes convertirte en refugio para otros. Y antes de irte, detente un momento y pregúntate algo importante. ¿Cuántas veces en la vida has pasado de largo sin darte cuenta de que alguien necesitaba exactamente lo que tú sí podías ofrecer? Esta historia no termina aquí, porque no fue contada solo para emocionar. Fue contada para despertar algo dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que hoy necesite recordar que todavía importa, que todavía vale, que todavía hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que no solo se oyen, sino que se sienten y se quedan contigo. Aquí seguiremos, trayendo relatos que reconcilian, que sanan y que nos recuerdan lo esencial, porque mientras exista alguien dispuesto a escuchar, siempre habrá una historia capaz de cambiar una vida. Nos vemos en el próximo vídeo.